Los Rolling Stones, nuestros ídolos, pero en formato small, formato pequeño, en miniatura, muñecos de los Rolling Stones, diferentes texturas, diferentes materiales para componerlos y algunos de ellos, creo yo, tal vez los más interesantes que he ido recopilando por allí en diferentes partes y que me han enviado de diferentes lugares algunos amigos. Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es César Barazais, los saludo desde Comodoro Rivadavia en la Patagonia Argentina. Me tomo el mate característico mientras le doy tiempo para que se suscriban. Si lo estás viendo a través del teléfono, te va a figurar el logo abajo a la derecha de Rolling Stones Records, generalmente del teléfono o de la computadora. A veces los que lo ven a través de los televisores, de los Smart TV, capaz no figura el logo, pero se pueden fijar abajo donde está la descripción y el título de el video. Ahí está el nombre del canal y se pueden suscribir, obviamente. Les doy tiempo. Me tomo otro no, el mismo sorbo. Vamos a empezar con este. Los vamos a tratar con mucha delicadeza para que ninguno se arroje. ¿Qué tal este mic? Este mic y este kit. Porque vinieron juntos, como hermanos que son. Que a veces se pelean, dijeron entre ellos. Y sí, con una relación de más de 60 años, ¿cómo no se van a pelear? Pero bueno, a los dos los queremos por igual. Aquí está Kid y aquí está Mick. ¿Qué tal? ¿Les gusta estos muñecos? Este creo que lo mostré en un video cuando volvieron los Expensive Guinos. Bueno, están muy bien hechos, mire. Muy bien hechos. Excelentes. Bueno, a mí me gustan mucho. Algunos tendrán otros preferidos. Los muñecos los voy a ir dejando por acá abajo porque esta vez sí que si los dejo apoyados así nomás se van a ir rompiendo. Este que está acá es la gran perla. La dejo para el final. Quédate hasta el final del video que te voy a mostrar este Keith Richards Piratas del Caribe que habla y todo. Sí, quédate hasta el final. Este lo muestro al final. Miren, muñecos hechos de tiza. Las tizas, sí, con las que usábamos las que usaba la profesora, la maestra en el colegio, en el pizarrón. Estos. Los voy a dejar chiquititos por ahí. Estos lo han hecho en Buenos Aires y ahí están los 4 hechos de tiza. Obviamente, bueno, no lo saqué nunca de la cajita, siempre lo tuve por acá. Mirá, miren. Abajo se ve que es una base de tiza blanca ahí. Ahí está. Pelusa. Ahí está. Estos acá. Me olvidé decir que me acompaña el cuadro de Brian Jones, hecho por Alejandro Amaro. Búsquenlo porque hace ese tipo de artesanías espectaculares en pintura. Estos que más de un amigo me dijo: ah, pero ese es Maradona, no es Mick Jagger. Me lo dijo más de un amigo. Y bueno, supuestamente es Mick Jagger. Yo creo que están bien hechos. Es cierto, están caricaturescos que por momentos pareciera que fueran Diego Maradona. Pero bueno, para mí es Mick Jagger. Este y este más o menos parecido, miren. Y este más o menos parecido. Andan ahí, ¿no? ¿Es Mick Jagger o es Maradona? Díganme ustedes. O tienen un poco de los dos. Puede ser, ¿no? Puede ser. Los dejo acá abajo. A ver, ¿cómo vamos a seguir? Otro Mick Jagger acá, con micrófono y todo. Pero mire, este es plano atrás. Esto va y lo apoyas así, directo, y ahí queda. Todo este sector de muñecos que les voy a mostrar generalmente está en aquella esquina de lo que es acá la colección y no se ven. No se ven habitualmente en los videos. Estos que son un poco más populares, que se suelen ver por Buenos Aires o se solían ver, como he hecho bustos los dos. Estos dos. Los vuelvo a dejar acá. Les voy a mostrar estos preciosos que salieron para la gira de Licks, para la gira Forti Licks. Charlie, inolvidable. Acá están. Estos salieron en 2002-2003. Los famosos muñecos cabezones de los Rolling Stones.
Están en este blister, no los he querido sacar nunca. Miren cómo son atrás, ahí muestra que vienen los 4. Ahí están Ronnie y Charlie. Y ahora le muestro a los 2 nenes, a Mick y a Kid. Ahí. Los cabezones estos que hoy por hoy encontrarlos no está fácil y salen muy caros cuando aparecen. Y hay que ver si están los 4 y los 4 están en el blister. Generalmente muchos los sacan de los blisters y los dejan por allí parados y no está bueno. Mejor dejarlos en los blisters. De última abrirlos, pero después volverlos a colocarlos en el mismo lugar. Estos me los trajo un amigo de México. No sé si son mexicanos, pero me lo trajo un amigo de México que lo vio en una tienda por allí. Ahí están los 4 muchachos. Un Keith Richards que parece Joaquín Sabina. También, ¿no? Eso es lo divertido de los muñecos. A veces, bueno, un Brian Jones que parece John Lennon. Son cosas que suelen pasar. Estos chiquititos también se veían mucho por Buenos Aires en su momento. Hay varios. Incluso de Mick Jagger había 2 o 3 diferentes. Todos pequeñitos. Así. Capaz son los menos significativos, pero los veías, pues, no sé, por San Telmo, por los lugares turísticos. Todos los chiquititos así. Esto lo muestro rápido, capaz son los menos significativos. Para algunos, a mí me encantan porque habrán sido de los primeros en su momento que me compré. Un Mick Jagger por acá. Este es un adelanto de lo que se viene al último del video. Un Keith Richards Pirata del Caribe, pero reitero, al último abrimos ese que habla y todo. Quédate hasta el final del video. El padre de Jack Sparrow. Está buenísimo, ¿eh? Tiene con las armas, viene todo. Está espectacular estos muñecos. Voy a mostrar estos que creo yo son españoles. Algún amigo español que está viendo me va a corregir. Ahí está Kid, Ronnie y Bill. Y obviamente faltan los otros 2. Son como nada más o menos como lo que es la gira del 81, ¿no? Y Mick y Charlie, acá. El accesorio este viene separado, se pone adelante y Charlie sentado ahí, conforma ahí la batería del genio de Charlie Watts. Me falta mostrar unos. Me falta mostrar este. Miren lo que es este trabajo, ¿eh? Lo hace una artista patagónica. Mire qué bien hecho, por favor. Yo le pedí el Keith Richards de 1998, el de Bridges to Babylon en Argentina, esa imagen cuando lo vimos aquí saliendo y tocando Satisfaction, pero se lo pedí con la guitarra característica. Porque en esa canción él no sale con la famosa makeover, con la Telecaster, sino con esta. Bueno, miren qué bien hecho. Excelente. Artista patagónica, ¿eh? Si les interesa saber, después en los comentarios les dejo el dato de quién es. Pero vive aquí en nuestra región y hace estos trabajos que los exporta a todo el mundo, ¿eh? Tiene clientes de todo el mundo y es realmente increíble el trabajo que hace. Voy cerrando. Y muestro a este Mick, perdón, del 69. Ahí. Es como de tela este. Tela, algodón por dentro. El sombrero Honda Madison Square Garden, 69 ahí. Y voy a cerrar con... después tengo unos acá. Que estos fueron hechos en Buenos Aires, creo. Brian, ya no recuerdo, son muchos años. Algunos eran más o menos parecidos, les parecerán que son otros los músicos, pero o que no son como realmente, bueno, uno los pide y después ve el trabajo finalizado y cada uno decide si le gusta o no. A mí me gustan todos los que tengo, todos. Algunos no, he tenido algunos que los he regalado por ahí porque parecían más algún grupo pop distinto, juvenil, que los propios Stones. Y bueno, y para cerrar, mientras tanto te doy tiempo para que te suscribas acá en Rolling Stones Records y compartas todo este contenido con tus amigos,
porque eso ayuda mucho para que más gente se suscriba, conozca el canal y YouTube por consiguiente lo pueda recomendar y más gente comparta esta pasión por los Rolling Stones. Ahora sí cierro con este kit. Le mando un abrazo grande a Miguel Ángel, allí en Buenos Aires. Gracias a él conseguí este Keith Richards increíble. Un amigo, fan de los Stones. Acá están las armas. Las dos armas que van en las manos del maestro. Obviamente aquel que vio Piratas del Caribe sabe a qué me estoy refiriendo. Bueno, no, seguramente no van a entrar ahora. Ahí está. Ahí está un arma ahí. Y la otra, que la podríamos poner, no sé, por acá, por ejemplo. Ahí, una cosa así. Y, como verán, está todo completito, igual a como está en la película. Creo que en 2 películas aparece Kid, ¿no? No sé si en la 2 o en la 4, o en la 2 o en la 3, algo así, de Piratas del Caribe. Y este acciona, ahí. You're in my way, boy. Pongo acá. Code is the law. The Brethren Court has spoken. Va de nuevo. Sea turtles may honor the core. Ahí va otra vez. Take what you can, give nothing back. Ahí está. Present your piece of hate. Ahí está. It's not just about living forever. It's about living with yourself forever. Tiene varias palabras. Pirate's life, whom the dead men tell no tales. Muy You're in bueno. my way, boy. Ahí está. Aparte de las frases que tuvo que decir Keith en la película con su voz original en inglés, obviamente. Code is the Una law. bomba. The Brethren Court has spoken. Está bueno, ¿eh? Ahí lo pago. Gracias por ver este video dedicado a muñecos exclusivamente de los Rolling Stones. Suscríbete allí al canal y seguiremos haciendo más videos relacionados a los Rolling Stones, la banda que es tan pero tan grande que hasta amigos como este amigazo, que hasta amigos nos genera. Hasta la próxima.